bien, queridos hermanos y hermanas. Hoy, domingo 26 del tiempo ordinario, escuchemos atentamente la lectura del libro del profeta Ezequiel. Así dice el Señor: comentáis, no es justo el proceder del Señor. Escuchad, casa de Israel. ¿Es injusto mi proceder? ¿O no es vuestro proceder el que es injusto? Cuando el justo aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Enséñame, Señor, tus caminos. Instrúyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador, y todo el día te estoy esperando. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. No te acuerdes de los pecados ni de las maldades de mi juventud. Acuérdate de mí con misericordia. Por tu bondad, Señor. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Si queréis darme el consuelo de Cristo y aliviarme con vuestro amor, si nos une el mismo espíritu y tenéis entrañas compasivas, dadme esta gran alegría. Manteneos unánimes y concordes, con un mismo amor y un mismo sentir. No obréis por rivalidad ni ostentación. Dejaos guiar por la humildad y considerad siempre superiores a los demás. No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todo el interés de los demás. Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús. Él, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse, incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó el primero y le dijo: hijo, ve hoy a trabajar a la viña. Él le contestó: no quiero. Pero después recapacitó y fue. Se acercó el segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: voy, Señor. Pero no fue. ¿Quién de los 2 hizo lo que quería el Padre? Contestaron: el primero. Jesús les dijo: os aseguro que los publicanos y las prostitutas llevan delantera en el camino del reino de Dios,
porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia, y no le creísteis. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, vosotros no recapacitasteis ni le creísteis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahondar un poco en la misericordia, la compasión, la humildad, la grandeza, el perdón de nuestro Padre Celestial es ahondar en el Evangelio. Centrar nuestra vida en el corazón del Evangelio es hacer el Evangelio propio. Pongamos el contexto a la escena del Evangelio de hoy. Imprescindible para entenderla correctamente, no sin antes mirar la segunda lectura que hemos proclamado. Escuchamos el cántico a los filipenses, ese cántico hermoso que ensalza, alaba y glorifica la magnificencia de Cristo Jesús como Dios y como hombre, porque Jesús en su humanidad se rebajó hasta la nada, hasta hacerse esclavo. Y sin embargo Dios lo levanta de la nada y lo proclama que para que nosotros digamos que al nombre de Jesús todos nos arrodillemos. Y la llave, el secreto para este evangelio es cómo nosotros entendemos el evangelio de hoy. Podríamos decir que hay una contrapunteada ahí, porque nos está diciendo que aquellos que le creían a los fariseos y a los publicanos nos llevan delantera en el camino de los cielos, sin mencionar que ahí dice una palabra muy fuerte, porque a veces nosotros nos escandalizamos de esas palabras fuertes, pero que deben de llegarnos al corazón y hacernos sentir que es verdad, que también las prostitutas nos llevan delantera en el ancho sendero del perdón de Dios. Pero hay que recordar que el perdón de Dios tiene una condición: anda, vete y no vuelvas a pecar. Jesús se encuentra en Jerusalén en los últimos días de su vida. Por eso ha sido a expulsar del templo a los vendedores y cambistas. ¿Por qué ese conflicto de las autoridades del templo de Jesús? Porque Jesús ha presentado con claridad y radicalidad un rostro de Dios que es Padre bueno y misericordioso, que muestra su preferencia y cuidado por los enfermos, por los pobres, por los marginados, por los pecadores, por los que están excluidos del reino de Dios, por los leprosos, por los cojos, por los mancos, por los tullidos. Es un Dios que pone a las personas por encima de las normas y las tradiciones, cuyas entrañas se conmueven ante los muchos abandonados como ovejas sin pastor. Un Dios de vida, un Dios de amor. Por su parte, los sacerdotes y dirigentes piensan y actúan ante un Dios del templo de los sacrificios y un Dios que pone montones de condiciones para ganarse su favor, cuando Dios solamente nos pone una condición: que obedezcamos sus mandatos en el Santo Evangelio. Esto pasó hace más de 21 siglos. También hoy dentro de nuestra iglesia aparecen personajes muy similares con autoridad que se escandalizan y tachan de hereje a un papa, que se sale de lo de siempre y que parece que se salta las tradiciones y enseñanzas de siempre. Dejando esto a un lado, este evangelio nos invita, como el domingo anterior, a preguntarnos cuál es nuestra imagen o idea o rostro de Dios. El real que se descubre detrás de nuestras opciones y acciones coincide con el que nos presentó Jesús. Repetir en estas nuestras celebraciones: creemos en un solo Dios Padre, tiene poco valor si nuestra creencia no va acompañada de un determinado estilo de vida.
Queridos hermanos y hermanas, que el Señor abra nuestros ojos, nos dé la luz, su paz y su misericordia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.